El pequeño salón del Conservatorio de Música estaba apenas iluminado. A lo largo de las paredes había alguna que otra luz encendida y solo el gran candelabro más cercano a la plataforma estaban funcionando. Esta tarde en particular había un recital de estudiantes privado, al que únicamente se admitían compañeros de clase y familiares cercanos de los intérpretes. El salón estaba bastante vacío. Los visitantes se sentaron cerca de la plataforma y los estudiantes eligieron los asientos traseros. Esta disposición permitía a las jóvenes chismear entre ellas o coquetear con los jóvenes, y les daba a ellos la oportunidad de asediar y conquistar los corazones de ellas. En realidad, parecía que el interés de los jóvenes en estos recitales estudiantiles se enfocaba únicamente en esta actividad. Los intérpretes eran estudiantes de poco talento, o a veces niños que prometían un buen futuro, pero las piezas que tocaban hacía tiempo que habían dejado de despertar interés. Las noches de los grandes conciertos eran algo completamente diferente. Entonces se abrían las puertas al público, desatando una lucha por los asientos. El salón, completamente iluminado, albergaba en la plataforma a los alumnos favoritos de los profesores, esos ídolos del conservatorio destinados a llevar su fama más allá de sus muros. En estas ocasiones los estudiantes acudían en gran número y al no encontrar espacio en el salón abarrotado, se apretujaban en los pasillos, pisoteándose los pies unos a otros. Un flautista adulto con bigotes amarillos había concluido su número, y con la cara enrojecida por el esfuerzo, había bajado de la plataforma y desaparecido en el pasillo. Nadie notó si su interpretación había sido buena o mala. Había logrado pasar la pieza asignada por su maestro sin errores en el tempo. Al menos eso era admirable. En ese momento, un niño subió a la plataforma. Parecía tener unos 12 años. Tenía el rostro ovalado y pálido, y su cabello rubio cuidadosamente peinado y partido a un lado. En una mano sostenía un violín, un poco más pequeño que el tamaño usual, y en la otra el arco. Estaba vestido con un abrigo corto, gris oscuro, y pantalones cortos. Probablemente ni la apariencia ni la interpretación de este niño habrían atraído más atención que la del flautista, de no ser porque el profesor lo siguió a la plataforma y, luego de sentarse al piano, comenzó una pequeña improvisación preliminar. Evidentemente tenía intención de acompañar al niño, algo que causó sorpresa y revuelo en las filas de atrás. ¿Quién es el niño? Yuri mismo va a acompañarlo, preguntaban las jóvenes pianistas a sus vecinos, los barítonos. Estos barítonos eran los irresistibles reconocidos de la institución. Se sentaban en actitudes estudiadas y respondían a las preguntas con altivez, apenas dignándose a abrir los dientes. Pero esta vez no pudieron dar respuesta. ¿Qué? ¿No lo sabes?, preguntó con respeto el trompetista que se sentaba delante girando la cabeza. Los trompetistas generalmente tenían un carácter tímido, y mientras los barítonos, tenores, bajos y violinistas se deleitaban en sueños de grandeza futura, las aspiraciones del trompetista no se elevaban más allá de la fila trasera de la orquesta. Esto debía explicar la dureza de corazón de las jóvenes pianistas hacia ellos, sin mencionar la indiferencia de las cantantes, constantemente devoradas por el ardiente fuego de su ambición. «Es Vladimir una gran promesa», explicó el trompetista. «Yuri dice que será un segundo Paganini, y espera hacerse famoso él mismo a través del chico». «Oh, Vladimir, ¿es él?». Durante el último año todos habían oído y hablado de Vladimir. El chico había hecho un progreso maravilloso. Incluso ahora podría haber tocado en público y puesto en vergüenza a más de un violinista adulto. Pero Yuri no lo permitiría. Protegía a su joven talento con mucho cuidado. «¿Por qué está tan pálido el pobre muchacho?», preguntó la soprano de rostro sonrosado, cuyo interés había sido despertado por las palabras del trompetista. «La palidez es un atributo del verdadero talento», afirmó el barítono. Tenía la cara pálida, rematada por una melena de cabello negro. El trompetista, abrumado por la observación, porque no poseía ni palidez ni talento, volvió a girar su rostro hacia la plataforma. En la última silla a la izquierda, en la segunda fila y entre los amigos de los artistas, estaba sentado un hombre cuyos ojos estaban fijos en el niño con una atención inquebrantable. Era alto y delgado. Su cabello ralo estaba peinado de la sien derecha a la izquierda, pegado con pomada en un claro deseo de ocultar una calvicie notable. Debía superar los 50 años, pues su frente, mejillas, ojos y mentón estaban surcados por profundas arrugas y su cabello comenzaba a encanecer. Sus cejas, espesas y definidas, reflejaban determinación y obstinación, aunque su mirada conservaba un matiz de dulzura. En ese momento evidentemente estaba emocionado y expectante.
Llevaba un largo abrigo negro, de estilo antiguo, cuidadosamente abotonado hasta el mentón. El niño pálido tocó. El público disfrutaba de la firmeza inusual con la que sostenía su violín y que usara su arco como un arma familiar. El profesor Yuri había sido audaz al seleccionar una pieza de concierto llamativa en lugar de un estudio de alumnos. Pero ¿qué iba a hacer? El viejo profesor era codicioso por la notoriedad y estaba ansioso por mostrar el resultado de su estilo de enseñanza. Lo logró bien, porque Vladimir tocó espléndidamente, ejecutó los pasajes difíciles con gran precisión, y cuando había que expresar sentimiento, presionaba su arco sobre la cuerda con loable corrección. Yuri, en su acompañamiento al piano, introdujo toda variedad de luces y sombras. Todo su cuerpo asistía en el trabajo. Se enderezaba, estiraba su cuello o se echaba hacia atrás en su silla despacio. Otras veces se lanzaba repentinamente sobre las teclas. En resumen, tocaba con todo su ser, lo cual, por supuesto, profundizaba la impresión producida por la actuación. Todos admiraban al joven virtuoso, cuyas delgadas piernas parecían apenas capaces de sostener su frágil cuerpo. Cuando terminó de tocar, resonaron los aplausos. Esto estaba en contra de las reglas. Pero ¿qué reglas pueden controlar los estallidos de asombro y deleite? Vladimir hizo una reverencia apresurada y dejó el escenario seguido por Yuri, lleno de orgullo y pomposidad. Mientras el próximo aspirante a la fama torturaba su instrumento en el escenario, un grupo de personas se reunió en el pasillo y rodeó al niño. El mecenas de la institución, un hombre con una larga barba gris, estaba allí. Nunca se perdía un solo concierto gratuito. De hecho, conocía el secreto para tener todos los conciertos gratuitos, accediendo al salón a través del vestuario. Acarició la cabeza del joven Vladimir con aire protector y desordenó su cabello cuidadosamente peinado. «Tienes un gran talento. Traerás una buena reputación al conservatorio, la fama de Rusia», dijo, tragando sus palabras como si estuviera apresurándose a beber té caliente. Las señoritas miraban al niño con ternura y suspiraban con compasión por su emaciación y palidez. El profesor Brendel pasó por delante. Él también era violinista, pero muy diferente a Yuri. Brendel era alto y delgado, Yuri bajo y corpulento. Brendel venía de Leipzig, Yuri de Múnich. Brendel odiaba a Yuri porque era violinista, y según Brendel solo debería haber un violinista en el mundo, y ese debía ser Brendel. En segundo lugar, odiaba a Yuri porque esta maravilla, este pequeño Vladimir de quien todos hablaban, había sido descubierto en la clase de Yuri y no en la suya. Por último, odiaba a Yuri porque se atrevía a existir. Brendel se detuvo junto a Vladimir y le dio una palmadita en el hombro. «No estuvo nada mal», dijo con acento de Leipzig. «Tu técnica es buena para tu edad, pero ¿por qué cometiste tantos errores?» Esto no era cierto y no era lo que realmente pensaba, pero deseaba decir algo desagradable en presencia de Yuri. «Ha cometido menos errores de los que comete el profesor Brendel al hacer esa observación», respondió Yuri con acento de Múnich. Brendel fingió no escuchar y desapareció al final del pasillo. El pequeño Vladimir era hostigado desde todos lados. Le miraban a los ojos, le daban palmadas en el hombro, le acariciaban la cabeza y las mejillas, le levantaban la barbilla. Todos le animaban y predecían un futuro grandioso. Él los miraba a todos con tristeza, e indiferente recibía sus elogios. Aparentemente sentía vergüenza y cansancio en medio de todas estas efusiones de sentimiento. Sus ojos buscaban con ansia a alguien, y finalmente se detuvieron ya tranquilos, en el rostro arrugado del hombre alto que minutos antes se había sentado al final de la segunda fila y lo había escuchado con tanta atención. El hombre escuchaba con entusiasmo todos los cumplidos que llovían sobre el niño. Estaba apoyado en la puerta medio abierta de un aula que esa noche servía como camerino, y sostenía en una mano un grueso abrigo infantil y en la otra un estuche de violín. Se acercó al niño, tomó el violín y el arco, y los colocó con cuidado dentro del estuche. Luego, después de ponerle al niño el abrigo y envolverle un pañuelo de seda blanco alrededor del cuello, lo tomó de la mano y lo condujo escaleras abajo. «Vladimir», llamó Yuri, deteniendo sus pasos. «Prepárate para el gran concierto». El hombre con el abrigo negro abotonado hizo una reverencia y luego continuó descendiendo las escaleras asistiendo al niño con cada paso. «Es su padre», comentó alguien. «Padre afortunado», exclamó Yuri, muy exaltado por el éxito de Vladimir. Era una mañana de invierno, esa hora temprana en la que el frío es aún más severo que durante la noche.
Las calles todavía estaban oscuras y las lámparas encendidas. Nadie se veía por ahí, salvo los juerguistas rezagados apurándose para llegar a casa, o los obreros de la fábrica envueltos en pieles de oveja apresurándose a su trabajo. Mientras el resto de la población aún estaba perdida en sueños, se encendía un fuego en la pequeña y oscura casa del funcionario estatal Vladimir. Se había levantado a las 6 en punto, se había lavado y vestido, había dicho sus oraciones y con cautela se dirigió a hurtadillas al pasillo. La casa estaba terriblemente fría. La señora Vladimir, 20 años más joven que su esposo, yacía durmiendo en una gran cama con 2 de sus hijos, con la cabeza envuelta en un paño y una cantidad de ropa amontonada encima de la manta. Esta era la única forma en que podían mantenerse calientes. El viejo Vladimir pasó por el pasillo y, buscando a tientas la puerta de la cocina, la abrió y entró. Una lámpara encendida emitía un olor insoportable. La cocinera, como su ama, estaba cubierta de pies a cabeza con trapos. Era difícil distinguir su cabeza de sus pies. «Sofía, Sofía», llamó Vladimir en voz baja, sacudiéndola con ambas manos. «Levántate, ya pasan de las 6». Un suspiro surgió de debajo de los trapos. Sofía evidentemente aún tenía sueño y no quería cambiar el calor de la cama por el frío exterior. «Sofía, ¿tenemos leña?» «¿Leña?», respondió una voz como si viniera de una tumba, quizás suficiente para calentar una estufa. «Bien, levántate y enciende el fuego en la habitación de Vladimir. De inmediato, ¿me escuchas? Él se levantará pronto». La nariz de Sofía apareció de debajo de la ropa de cama. «¿En la habitación de Vladimir? Se calentó ayer. Tal vez sería mejor encender la estufa en el dormitorio. No ha tenido una en 2 días». «No, no, no. La habitación de Vladimir, ¿me oyes? La habitación de Vladimir debe estar caliente». Sofía gruñó su desaprobación. Sin embargo, se levantó en cuanto Vladimir salió de la habitación y, después de ponerse todos los trapos que habían servido como su cubierta de cama, recogió la leña que yacía debajo de la mesa de la cocina. «Demonios, anatema», gruñó, pero en un tono de voz tan bajo que nadie podía escucharla. «Se llaman a sí mismos personas respetables. De hecho mantienen a una cocinera. No tienen suficiente dinero para comprar un tronco de leña. Vladimir es el único que se mantiene caliente». Vladimir fue al dormitorio y, dejando caer la cortina de batista de la cama, encendió una vela. Llevaba un abrigo de piel de zorro tan viejo que colgaba en jirones y solo lo podía usar para tareas domésticas. Se sentó junto a la mesa, tomó una pluma y comenzó a escribir con los dedos medio congelados. De vez en cuando dejaba la pluma, respiraba sobre sus manos, las calentaba con la llama de la vela y retomaba su trabajo. En media hora fue a ver cómo iba la estufa de Vladimir. Ya comenzaba a sentirse caliente. «Sofía», ordenó nuevamente Vladimir, «toma esta moneda, corre a la tiendecita y compra un poco de leche y ponla a hervir. Vladimir va a levantarse y debe estar lista». Sofía murmuró que no le importaba, leche o sin leche, hervirla o no hervirla. Sin embargo, salió corriendo a comprarla. Vladimir continuó escribiendo, calentando sus manos con la vela y escribiendo de nuevo. Sofía vino a anunciar que la leche estaba hirviendo. «Ajá, bien». El anciano se levantó y abrió la puerta de la izquierda con suavidad. La luz tenue que arrojaba la vela desde el dormitorio reveló una habitación muy pequeña que contenía solo 3 muebles: una cama infantil, una silla y un atril de música. En la cama, el pequeño virtuoso de la noche anterior, Vladimir, dormía dulcemente cubierto con la cobija hasta la barbilla. La silla servía para sostener su ropa, el atril su música, mientras que en el suelo estaba el estuche con su violín. La habitación no estaba fría, la estufa no había tenido tiempo de enfriarse después del fuego de ayer, antes de que se sintiera el calor del nuevo fuego. Vladimir tomó la vela y, cerrando la puerta del dormitorio, se sentó cautelosamente en la cama del niño. «Vladimir, Vladimir», llamó con una voz baja y tierna. Vladimir abrió los ojos con esfuerzo, pero inmediatamente los cerró de nuevo. «Vladimir, ¿no quieres levantarte? ¿No quieres tomar un poco de leche caliente? Vladimir volvió a abrir los ojos. Al principio miró sorprendido, como si no entendiera lo que se le pedía. Luego reconoció a su padre e hizo una mueca patética, expresando gran desinterés en que lo despertaran de su sueño. «¿No quieres?»,
¿Deseas dormir? Bueno, duerme, duerme. La leche puede esperar. Vladimir se dio vuelta de lado y escondió su rostro del anciano. Pero el anciano no lo dejó. Se sentó quieto por un momento, luego extendió su mano y le dio palmaditas al niño en la espalda. Pero, ¿y si te levantas? Vladimir, son casi las 7 y tienes que ir a tu clase a las 10. ¿Cuándo harás tus prácticas? Será mejor que te levantes, Vladimir, y tomes un poco de leche caliente. Vladimir se estiró, levantó los brazos, hizo otra mueca lastimosa y finalmente se sentó en la cama. Así se hace, mi chico brillante, buen Vladimir. Ahí te vestiré, te lavaré. Rezarás tus oraciones, beberás tu leche y luego practicarás. El señor Yuri dijo que debías prepararte para el gran concierto. Debes esforzarte al máximo. Habrá una multitud de gente allí, y hasta vendrá el príncipe. Y estaremos orgullosos de nosotros mismos. Aquí tienes tus pantalones, póntelos. Eso es. Y aquí está tu camisa. ¿Qué pasa, Vladimir querido? ¿Qué ocurre? Vladimir, con la ayuda de su padre, se había puesto los pantalones cortos y una manga de la camisa, cuando de repente se echó a llorar. Tengo mucho sueño, querido papá, se lamentó con una voz triste y apagada. Al regresar a casa ayer por la tarde, había tocado durante 1 hora y media y al irse a la cama soñó toda la noche con un violín gigantesco. En su sueño su padre seguía diciéndole: cuando hayas tocado este instrumento, entonces serás un artista. Y ahora tenía tanto sueño y ahí estaba otra vez atormentado por el violín. El anciano secó las lágrimas del niño con su propio pañuelo. El chico se sacudió, se quitó la manta y comenzó a vestirse rápidamente. Bebió la leche y en 10 minutos estaba ante el atril bajo, raspando, raspando y raspando en el violín. Alrededor de las 9 en punto, la madre se despertó. Su nombre era Anna Nikitishna. Ella tenía un carácter despreocupado debido a un cuerpo robusto y saludable que fácilmente se mantenía caliente. La mujer y los niños sacaron la ropa de cama y otras coberturas y corrieron desde la fría habitación hacia la pequeña de Vladimir. El viejo Spiridov estaba horrorizado. ¿Cómo te atreves? Vladimir está practicando. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¿Pero qué haremos, Antón Yegorich? Hace tanto frío que los niños se congelarán. Pero Dios mío, Vladimir debe prepararse para el gran concierto. Bueno, que lo haga. ¿De qué manera lo obstaculizamos? ¿Podemos quedarnos, Vladimir? Claro, mamá, respondió Vladimir con dulzura, sonriendo a su hermana menor que, feliz de sentirse abrigada, había empezado a jugar e intentaba meterse en el estuche del violín. A las 9:30, Antón Yegorich le llevó un trozo de pan, y tomando el violín de sus manos lo guardó cuidadosamente en el estuche. Vladimir devoró el pan con prisa, mientras su padre, casi como si lo alimentara, se vestía con un uniforme viejo. Antón Yegorich debía presentarse pronto en su puesto en el departamento de Cancillería, donde ocupaba la posición más baja y peor pagada, la de copista. Tenía la intención de entregar el trabajo que había hecho en casa, por lo cual esperaba recibir un pago extra. En ese caso se encendería un fuego en el dormitorio, y las niñas tendrían desayuno. Ahora solo podían tomar té aguado y pan de centeno, y mirar la comida de Vladimir con ojos hambrientos. Vladimir con gusto la compartiría con ellas, pero Antón Yegorich era inflexible. Tengan paciencia, niños, tengan paciencia. Papá conseguirá algo de dinero extra, y entonces también desayunarán. Vladimir debe comer. Necesita toda su fuerza. Será un artista y nos mantendrá a todos, y nos hará famosos. Eso es lo que hará, niños. Anna Nikitishna, que nunca contradecía a su esposo, miró a su hijo con tristeza. Su corazón se contrajo de dolor al ver su cuerpo delgado, su carita pálida y sus mejillas hundidas. La comida no le hace bien, pensó, y aunque viniera un futuro mejor, en el presente se veía desdichado. No es que ella dudase de la futura fama de Vladimir. Al contrario, su corazón se inclinaba con alegría a creer en ello cuando Antón Yegorich le relataba cuán sorprendida y encantada había quedado la audiencia la noche anterior, y cómo se había disputado el trato a Vladimir como un fenómeno. Simplemente no entendía nada de todo eso, y al escuchar los monótonos ejercicios que su hijo practicaba constantemente, no podía decir si tocar era bueno o malo. Después de terminar su comida, Antón Yegorich abrigó a su hijo y lo llevó al conservatorio. Además de estudiar música, Vladimir también estudiaba otras materias allí. La primera lección de hoy era el idioma ruso. Había unos 30 niños en la clase. El maestro aún no había llegado, y Vladimir se encontró en medio de una escaramuza que resultó ser un juego. Se unió a la diversión
y pronto estaba saltando y dando volteretas con inusual actividad y vivacidad. Hacía lo que los demás hacían. Se sentía alegre y libre. La profunda depresión que le causaba la práctica constante y dura desapareció al instante. Los chicos no le prestaban una atención especial, sino que lo trataban como uno más de ellos. Nadie parecía recordar los laureles que había ganado la noche anterior, ni detenerse en el hecho de que era el estudiante más talentoso del conservatorio. Todos eran conscientes de ello, pero en ese momento no había tiempo para pensarlo. El juego era muy reñido, y la contienda de las partes enfrentadas muy intensa. Cuando el maestro entró, todos los chicos corrieron a sus lugares y se restableció el silencio. Vladimir respiraba con dificultad, sus mejillas ardían de calor, y una agradable sensación de calidez se difundía por su pequeño y frágil cuerpo, consecuencia del ejercicio y la sana fatiga de todos sus músculos. Si mamá pudiera verme ahora, qué contenta estaría, pensó el niño recordando lo a menudo que suspiraba cuando lo miraba y decía: «Pobre niño, ¿por qué estás tan pálido?». Terminada la lección vino otro recreo, otro juego, más movimiento, ruido, risas, la libre expansión de la infancia. Estas eran las horas de descanso de Vladimir. Por supuesto que amaba su trabajo. El violín era su vocación. Hace 3 años, cuando tenía 9 años, le había rogado a su padre que le comprara uno. Y fue muy feliz cuando un amigo de su padre, un músico mediocre, le enseñó cómo sostener el violín y el arco. Comenzó a raspar de la mañana a la noche, aprovechando las pocas indicaciones que el músico le había dado. Era rápido para comprender y aplicar los consejos que le daban. Al principio, Antón Yegorich lo consideraba un simple pasatiempo infantil. Luego una incertidumbre agradable invadió su mente. Era posible que su hijo tuviera talento, gran talento. Con frecuencia había oído historias de grandes músicos que surgieron de un origen pobre y oscuro. ¿Y si su hijo estaba destinado a la grandeza, a hacer famosa a su familia, los pobres e insignificantes Vladimir, y sobre todo, destinado a hacer fortuna y sacarlos a todos de esta miserable pobreza? La idea lo poseía por completo y 1 año después llevó al niño al conservatorio. Volvió tras el primer examen de Vladimir con la mente arrasada. El comité estaba encantado con el niño. Su estilo, aprendido de un músico mediocre, rompía todas las reglas artísticas. Sin embargo, el talento del chico era tan evidente que se mostraba en cada movimiento del arco. Entonces Yuri declaró enfáticamente que no cedería a Vladimir a nadie, y que él, Yuri, como el profesor más antiguo de la institución, tenía el derecho de elección. Brendel estuvo en desacuerdo y aseguró que Yuri no hacía otra cosa que arruinar el talento de los alumnos, algo que ya había hecho con más de uno. De hecho, no podía hacer otra cosa porque enseñaba el método de Múnich, es decir, un método incorrecto. Por su parte, Yuri ridiculizó el método de Dresde, proclamando que solo había un método en el mundo, el de Múnich. Su disputa, inicialmente llevada a cabo en ruso, se volvió cada vez más fuerte hasta tal punto de intensidad que los actores pasaron al alemán. Yuri usaba epítetos propios de Múnich y Brendel, aquellos distintivos de Leipzig. El comité asesor tuvo que resolver la discusión y decidió asignar a Vladimir a Yuri. Desde ese momento Brendel dudó del talento de Vladimir. Sin embargo, esto no preocupaba a Antón Yegorich, porque estaba convencido del futuro éxito y riqueza de su hijo, y se sentía agradecido por recibir tanta buena suerte. Su alma entera se había centrado en criar la futura grandeza de la familia Vladimir. Quería coaccionar al destino. Sus escasos ingresos se gastaban todos en Vladimir. De las 2 habitaciones que ocupaba la familia, una se destinaba a Vladimir, porque necesitaba aire puro y tranquilidad. El resto se amontonaba en la otra habitación, que servía de dormitorio, guardería, taller, comedor y sala de estar. Vladimir siempre estaba bien vestido y abrigado, mientras las niñas llevaban cualquier cosa. La comida de Vladimir no se parecía a la de los demás. Desayunaba y tenía un trozo diferente de carne para la cena, además de leche y dulces. La cama de Vladimir era cómoda, el edredón suave y las sábanas limpias y sanas. A Vladimir lo trataban como a un huésped bien remunerado en una familia pobre. Antón Yegorich estaba tan absorto en el cultivo entusiasta del talento del niño y en la gloria que traería a los Vladimir, que a menudo olvidaba la existencia misma de los otros miembros de su familia. Por su parte, Vladimir se veía obligado a pagar por toda esta atención. Su padre observaba cada paso que daba y ocupaba cada minuto de su tiempo. El anciano lo confiaba únicamente al conservatorio porque creía que cada segundo allí acercaba a su hijo al objetivo.
pero tan pronto como Vladimir regresaba del conservatorio y había cenado, el anciano lo acariciaba con una mano y con la otra le pasaba el violín. «Toca un poco, mi querido. El señor Yuri te dio el segundo movimiento para estudiar. Vamos, toca». Y Vladimir tocaba. Se encendían las velas, descansaba media hora, tomaba té y entonces Antón Yegorich lo rodeaba cariñosamente con el brazo otra vez y decía: «Bueno, Vladimir, ¿no intentarás este 21º ejercicio? ¿Cómo es? A ver, ¿para qué perder el tiempo? Para...». Vladimir nunca se negaba, porque Antón Yegorich siempre se lo pedía con una caricia o una broma, y una mirada afectuosa, nunca con una orden. Sin embargo, lo agobiaba con sus cuidados fervientes y su eterna supervisión. Y Vladimir practicaba y practicaba. Su progreso fue una sorpresa para el conservatorio. Lo encontraban extraordinario, antinatural. No se les ocurría que el violín y el arco de Vladimir nunca estaban fuera de sus manos desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche, excepto cuando caminaba hacia el conservatorio o cuando comía su desayuno o su cena. No se les ocurría que este maravilloso progreso estaba envenenando su vida y produciendo gradualmente en él un odio hacia el instrumento para el cual tenía tal vocación. Menos que nadie lo sospechaba su padre. Su devoción fanática a la futura grandeza de los Vladimir le cegaba a todo lo demás. La apatía, el languidecimiento expresado en el rostro del niño cuando tomaba el violín y se colocaba ante el atril, le pasaban desapercibidos. Era impermeable a las miradas de envidia que Vladimir, mientras practicaba los eternos ejercicios, lanzaba a través de la puerta abierta hacia la siguiente habitación donde jugaban sus hermanitas. No notaba cómo el niño, sin darse cuenta, se detenía en medio de un trino y se quedaba quieto, perdido en sus pensamientos. El padre no percibía que el niño se estaba marchitando y volviéndose silencioso, indolente y melancólico. Antón Yegorich solo veía el futuro y no admitía ni observaba nada en el presente que no apuntara a la realización de su sueño. El cumplimiento de su ambición no parecía lejano ahora que toda la ciudad hablaba del genio de su hijo. Exclamaba: «El gran concierto. Vladimir los sorprenderá. Lo invitarán a sus casas elegantes y le harán regalos. Dará sus propios conciertos y luego, con la ayuda del cielo, irá al extranjero y asombrará al mundo». Después de sus otras clases, Vladimir tenía una lección con Yuri, quien lo alabó por su actuación del día anterior, pero añadió: «No debes fallar en el gran concierto. Debes trabajar duro para eso». Cuando Antón Yegorich regresó de la oficina, donde había logrado obtener el dinero extra, pasó por el conservatorio a buscar a Vladimir. Allí Yuri le repitió: «Debe trabajar mucho y con dedicación». Estas palabras hicieron que Antón Yegorich redoblara su vigilancia. Apenas había terminado Vladimir su cena aquel día cuando empujó con suavidad el violín entre sus manos. Antón Yegorich lo alentaba a trabajar dándole pastelitos y dulces que sacaba de vez en cuando del bolsillo. Prolongaba las prácticas del niño hasta la 1 de la madrugada con todo tipo de artimañas. Luego lo desvestía, lo metía en la cama y se marchaba del cuarto en silencio. Vladimir hundía su cara en la almohada y rompía en llanto por pura fatiga y agotamiento de espíritu. Ese gran concierto, que la imaginación de Antón Yegorich pintaba con colores brillantes, en la mente del niño aparecía como algo sombrío, odioso y repugnante. El gran concierto tendría lugar el sábado. El viernes por la mañana, Antón Yegorich se levantó a las 5 en lugar de a las 6 y comenzó atareado a dar vueltas por toda la casa. Se vistió distraídamente, poniéndose la ropa en un orden totalmente diferente al que había estado acostumbrado durante 50 años de su vida. Primero la camiseta, luego los pantalones y el batín. Salpicó la pared de agua mientras se lavaba y usó la sábana en lugar de la toalla, aunque la toalla estaba al alcance de su mano. Despertó a Sofía sin el más mínimo miramiento. Simplemente le arrancó los trapos de golpe y el frío la hizo saltar de la cama al instante. «Leche», ordenó cortante, y se dirigió a la habitación de Vladimir para encender el fuego. A las 6:15 Vladimir estaba listo ante el atril de música. Su cara, habitualmente serena y dulce, estaba oscura y enfadada. No miraba a su padre y cumplía todas sus solicitudes de manera mecánica. «Vladimir, querido», resonaba en su oído la voz tierna y fatigosa de Antón Yegorich. «Vladimir, mi pajarito, sigue trabajando. Pasado mañana podrás dormir mucho, pero hoy y mañana debes trabajar, querido corazón. Yuri va a ensayar hoy, y debes dar lo mejor de ti». Con mucho esfuerzo, Vladimir fijaba los ojos en las partituras,
pero sentía que se le cerraban todo el tiempo. Nunca había ansiado tanto volver a su cama caliente como esa mañana, pero seguía tocando para no escuchar las súplicas persistentes de su padre. No entendía por qué, pero cada vez que la frase suplicante, Vladimir, querido, llegaba a sus oídos, se estremecía de pies a cabeza y su corazón latía como si estuviera asustado. Tocaba mal, fuera de tiempo, desafinaba, arrastraba las notas, pero seguía sin cesar, solo para evitar ese infinito «Vladimir, amorcito, querido», el señor Yuri dijo. Antón Yegorich no fue a su oficina, sino que envió a Sofía con una nota excusándose por motivos de enfermedad. ¿Cómo podía pensar en su trabajo hoy, cuando el ensayo, por así decirlo, de la fama de los Vladimir tendría lugar? No tenía dudas sobre la absoluta satisfacción de Yuri, pero no podía soportar la idea de que Vladimir alcanzara la gloria sin su presencia. Vladimir tocó hasta que llegó la hora de la comida, pero en ese momento el platillo le resultaba nauseabundo. Todo lo que causaba su aislamiento, todo lo relacionado con el evento del día siguiente, todo lo que le privaba de sueño, de descanso, de los juegos de la infancia, de la libertad infantil, del aire fresco, del sol, Antón Yegorich, el violín Yuri, toda la combinación le parecía extraña y antagonista, y habría huido de todo de haber podido. Antón Yegorich lo arropó y lo condujo al conservatorio, pero esta vez no lo dejó solo. Pidió permiso a Yuri para permanecer en la clase durante el ensayo. Va en contra de mis principios permitir la presencia de los padres durante las lecciones, pero no puedo rechazar a Vladimir, dijo Yuri. El ensayo estaba programado para las 11 en punto y faltaba una hora. Mientras Antón Yegorich y Yuri discutían los diversos medios a través de los cuales la fama les llegaría a ambos gracias a Vladimir, este se dirigió al pasillo del piso superior, donde los muchachos de su edad jugaban ruidosamente. Sin embargo, el juego no le atraía. Se quedó bajo un arco bajo, apoyado contra la pared, y miró con una expresión inusualmente seria. Sentía una fatiga, un agotamiento en todo su ser, y estaba convencido de que si se mezclaba con el grupo de niños pronto sería derribado y se burlarían de él. El empujón, el manejo rudo que los niños se daban entre sí y que en su conmoción apenas notaban, le parecía imposible de soportar. Sabía que el primer empujón le haría gritar. Entonces un muchachito rubio, simpático y prolijo corrió hacia él. Existía una amistad tácita entre él y Vladimir. Se sentían atraídos el uno por el otro y les gustaba sentarse juntos en clase y pasear de la mano durante el recreo. Ernst Kleider era el hijo del organista de la Iglesia Católica y su destino era la profesión de su padre. Era un buen muchacho. Tenía los ojos azules y una sonrisa bonita en sus labios rosados y nunca se unía a los juegos bulliciosos. Aunque no era violinista, sí era alemán, por lo que Yuri le daba una palmadita en la mejilla cuando se lo encontraba en las escaleras. «Vladimir», dijo el futuro organista, «¿vas a tocar mañana?» «Sí, voy a tocar», respondió Vladimir con tristeza. «Entonces, ¿hoy tienes vacaciones?» Vladimir lo miró con desconcierto. ¿Qué quería decir con vacaciones? Nunca tenía vacaciones. «No sé», dijo con voz apenas audible. «Hazme un favor. Hoy es la fiesta del santo de mi hermanita y vamos a tener una pequeña fiesta esta noche. Varios músicos vendrán. Tú también debes venir. Habrá un baile. ¿Te interesa?» «¿Un baile?», preguntó nuevamente Vladimir todavía en voz baja. Era una posibilidad inaudita para él. No, nunca le dejarían bailar. Lo tendrían tocando ese violín todo el día, y luego toda la noche, y nuevamente todo el día. Ah, justo cuando estos pensamientos cruzaban por su mente y se preparaba para negar con la cabeza y decir que su padre nunca lo permitiría, lo agarraron de la mano y lo obligaron a alejarse. «Vladimir, pajarito, el señor Yuri está preguntando por ti», dijo Antón Yegorich. Vladimir se estremeció y sumiso siguió a su padre. Entonces Kleider se acercó a Antón Yegorich con solemnidad. «Señor Vladimir, ¿lo dejará venir a su hijo esta noche? Hemos invitado al comoetado a algunos amigos y nos divertiremos mucho». Antón Yegorich sonrió cortés y con indulgencia. «No, querido niño, Vladimir no puede ir. Tiene que tocar mañana», dijo. Kleider se alejó y los demás bajaron las escaleras. En el aula del señor Yuri solo había alumnos adultos, pero a pesar de su edad, Vladimir había sido admitido por su extraordinario talento. ¡Ah, Paganini!», exclamó Yuri al verlo aparecer. A menudo lo llamaba por ese nombre. «Bien, toca tu número».
¿Pero por qué estás tan pálido? No se sintió muy bien anoche, profesor. Se apresuró a responder Antón Yegorich, pero sin añadir cuántas horas había trabajado el niño. Esto lo consideraba inocente y justificable en interés del futuro éxito de Vladimir. Si Yuri hubiera sabido la verdad, probablemente se habría sorprendido menos del progreso del joven Vladimir. El niño se recompuso, reunió coraje y tocó con firmeza y confianza. Si no hubiera sido por su juventud, ciertamente habrían juzgado su interpretación como seca, sin vida, estudiada, forzada. Pero la atención de todos se centró en la rapidez con la que movía los pequeños dedos y la decisión con la que guiaba el arco. Nadie buscó un sentimiento profundo o alma en alguien tan joven. ¡Qué técnica, qué gran técnica para un chico así!, exclamó Yuri, señalando a Vladimir con emoción y orgullo ante los alumnos mayores, quienes, influenciados por sus palabras, difundieron la fama de Vladimir por todo el conservatorio. El director mismo entró en el aula para escuchar y, sacudiendo la cabeza, dijo: «Incomprensible, ¿cómo puede tocar así un niño?». Los aplausos pasaron desapercibidos para Vladimir, pero penetraron profundamente en el corazón de Antón Yegorich. Al bajar las escaleras, Antón Yegorich dijo suavemente: «Ves, Vladimir querido, qué bueno fue que me escuchases». Mira cuán sorprendidos estaban. Cuando se preparaban para irse y Antón Yegorich estaba ocupado envolviendo a Vladimir como si fuera una delicada flor que debía soportar la escarcha, Kleider, quien también se estaba preparando para salir, se les acercó. «Señor Vladimir, ¿no dejará que su hijo venga con nosotros hoy?», suplicó. Antón Yegorich se puso rojo. Esta vez se enojó y ni siquiera respondió. Llevó a Vladimir hacia la calle con su estuche de violín y subieron a un trineo alquilado. Kleider los miró alejarse y pensó: «¿Qué padre tan severo tiene Vladimir?». Cuando llegaron a casa, Vladimir complació mucho a su padre. Apenas había terminado de comer, cuando, por su propia cuenta, tomó su violín y comenzó a tocar con un entusiasmo que Antón Yegorich no había observado en él durante mucho tiempo. El niño tocaba sin parar. Si de vez en cuando se permitía una pausa, tan pronto como se abría la puerta y aparecía Antón Yegorich en el umbral, él convulsivamente tomaba el arco y continuaba tocando más rápido. Vladimir no se daba cuenta de por qué hacía esto. Solo sabía que si escuchaba el habitual: «Vladimir querido, pajarito, debes hacer tu mejor esfuerzo. Debes sorprender a todos mañana», sus manos comenzarían a temblar y dejaría caer el violín al suelo. Por lo tanto, continuaba tocando y tocando hasta el agotamiento, hasta la estupefacción, solo para no escuchar esas ni ninguna otra palabra de Antón Yegorich. Pero cuando la noche llegó y las velas estaban encendidas, Vladimir de repente dejó el violín y dijo: «Tengo sueño, papá». «¿Pero cómo, Vladimir? No puedes irte a la cama así. Debes primero tomar un poco de té y calentarte». «No, quiero dormir», declaró Vladimir, sentado al borde de su cama y quitándose las botas. Antón Yegorich iba a ayudarlo como solía hacer, pero Vladimir dijo: «No es necesario, padre, lo haré yo mismo». Y rápidamente se quitó la ropa y se metió bajo la manta, añadiendo: «Padre, apaga la vela». Antón Yegorich se sintió algo desconcertado por ese comportamiento tan inusual. Siempre había sido él quien lo acostaba, pero no se atrevió a hacer más preguntas al héroe del día siguiente. Se inclinó para darle las buenas noches con un beso, pero Vladimir se cubrió la cabeza y Antón Yegorich tuvo que contentarse con hacer la señal de la cruz sobre él y decir: «Bueno, duerme, pajarito, duerme», pensando mientras tanto que el niño estaba mostrando la naturaleza caprichosa del artista. Colocó la vela en la silla junto a la cama con unos fósforos y luego se retiró de puntillas y cerró la puerta con cuidado. Vladimir yació inmóvil durante mucho tiempo, acurrucado bajo las mantas. Sentía sus extremidades paralizadas, sus nervios embotados. No había pensamiento en su cabeza ni deseo en su corazón. Solo un rumor indistinto en sus oídos, tedioso y continuo. A medida que se calentaba, empezó a recobrar la conciencia. Se sentía oprimido y apartó la manta. Sus hermanitas se estaban acostando. Antón Yegorich las silenciaba diciendo: «Calma, vas a despertar a Vladimir». El niño se estremecía al oír la voz, las palabras. En la oscuridad imaginaba que muy pronto su padre abriría la puerta con cautela, entraría de puntillas y le diría con cariño: «Vladimir, ¿has descansado, cariño? Bueno, entonces, querido, levántate y practica. Sabes que debes sorprender mañana a todos». Las palabras lo aterraban y se escondía temeroso bajo las mantas. «Oh, ese maldito mañana.
Ninguno de sus compañeros de juegos tenía un mañana semejante al que esperar. Solo los adultos iban a actuar. Él sería el único niño y tiene que aparecer en este gran concierto porque es algo maravilloso. Si no fuera por ese mañana, podría jugar con los niños por la mañana, correr, saltar y reír como ellos. Sería feliz esta tarde en casa de los Kleider, donde siempre hay tanta alegría y cordialidad, tantas caras agradables y risas alegres. Podía verlo todo. Ahí estaba la linda hermana menor de Kleider, cuyo día de santo era hoy, vestida con un traje blanco. También había muchos otros niños pequeños jugando, charlando y bailando. Ninguno de ellos estaba obligado a lograr el éxito en nada, ni se esperaba que asombren a nadie. Mañana subirá a la plataforma, pálido, cansado y con ese dolor persistente en el corazón del cual nadie sabe y del cual nadie se da cuenta. Si tiene éxito solo empeorará las cosas. Lo llevarán a recepciones, conciertos, lo arrastrarán de ciudad en ciudad. Su padre lo ha dicho, él sueña con eso. Entonces nunca más sería libre del violín. Solo pensar en el instrumento lo llenaba de odio y asco. Era el violín el que lo había privado de todo lo que traía alegría a otros niños. Hubo un tiempo en que lo amó, pero había torturado su vida, y ahora lo detestaba. Experimentaba un alivio inexplicable al pensar que podría ser destrozado, roto en pedazos y arrojado a la cuneta. Abrió los ojos y miró atentamente en la dirección donde está el violín. Su habitación y la de al lado, donde todos están ahora dormidos, estaban completamente oscuras. Pero ¿y qué? Podía discernir ese violín espantoso. Se imaginaba que era un ser vivo, malvado, cuyo objetivo en la existencia era aplastar su vida mientras fuera pequeño, y no darle oportunidad de crecer y convertirse en un hombre fuerte. Sí, podía verlo en su más mínimo detalle. Aunque la oscuridad fuera 1.000.000 de veces mayor, no dejaría de verlo. Sus contornos estaban demasiado profundamente impresos en su memoria, porque no había pasado cada minuto, no dedicado a comer y dormir en su compañía, se aferraba a su brazo, le rasgaba el corazón con su chirrido monótono, y así sería toda su vida. Estaba condenado. Vladimir cayó en un sueño intranquilo en el que le aparecían extrañas visiones. Un violín enorme de dimensiones imposibles con cabeza de tigre se mueve hacia él, abriendo sus monstruosas mandíbulas para devorarlo. Otra imagen fue la de su propio violín, ya fuera de su estuche y adherido a su pecho. El niño intenta con todas sus fuerzas arrancarlo, pero en vano. Es parte de él, como su brazo, su pierna o su cabeza. Y Antón Yegorich le empuja el arco en la mano susurrando: «Toca, Vladimir, toca, ahora es parte de ti, no puedes evitarlo». Él quiere unirse a los juegos de las niñas y niños que se mueven alegremente en sus ligeros vestidos festivos en la sala iluminada. Pero es imposible, el violín es parte de él. Y Antón Yegorich lo conduce a la plataforma. La sala está llena de gente, damas elegantes y caballeros apuestos, y allí en la primera fila se sienta el príncipe mirándolo fijo con su único monóculo. Una gran quietud prevalece en anticipación de su interpretación. Antón Yegorich está a su espalda y susurra en su oído: «Toca, Vladimir, y toca para asombrarlos a todos. Luego habrá fama y riqueza». No, no tocará. No busca fama ni riqueza. Solo anhela libertad, libertad para vivir como los demás niños, para jugar, reír, alegrarse, para bailar. «Toca», susurra Antón Yegorich. «Querido, toca». «No, no lo haré, no lo haré». Con ambas manos Vladimir agarra el violín que ha crecido en su pecho, reúne toda su fuerza y con un grito lo arranca, y con él una parte de su cuerpo. Un río de sangre fluye de la herida. El público, el príncipe, todos aplauden con entusiasmo y gritan: «¡Bravo! ¡Bravo!». Antón Yegorich, radiante de satisfacción, es quien más aplaude. Yuri sube a la plataforma y grita: «Soy yo quien ha hecho de él un músico tan estupendo. Su fama es mi fama». «No», dice Antón Yegorich, «es mi fama. Mía, mía, mía». Se pelean, luchan y nadie nota que entre tanto él se está desangrando hasta la muerte. Vladimir despierta aterrado. Se agarra el pecho que le duele insoportablemente. Está amaneciendo. Apenas puede distinguir los objetos en la habitación. Lo primero que capta su mirada es el violín asomando de su estuche. Su primer pensamiento: el gran concierto de hoy. Éxito, admiración universal, invitaciones, fiestas, conciertos y en casa la interminable práctica. Cuanto más aumentara su fama, más frecuentes e incesantes serían las demandas de Antón Yegorich.
Vladimir, pajarito, toca el 23º ejercicio. El señor Yuri dice. Lo invadió un sentimiento de desesperación. La vida le parece una mazmorra estrecha y oscura de la que lo liberan solo para mostrar al público sus progresos. Luego vuelve a la prisión. El violín es un instrumento de tortura. Antón Yegorich y Yuri son carceleros, verdugos, que vigilan cada una de sus respiraciones. Giró la cabeza hacia la puerta y escuchó con el corazón acelerado. Eran las 7 en punto. Pronto llegaría, traería la leche y diría: Vladimir, toca, concéntrate, pajarito. Hoy era el gran concierto. Entonces oyó el sonido de un fósforo al encenderse y el chapoteo de las pantuflas. Se acercaba el carcelero. No, había ido a la cocina por la leche. Dentro de media hora estaría aquí, luego el violín, la práctica, el interminable y siempre igual raspado por siempre jamás, todo por algo llamado fama. Vladimir se levantó y apretó los dientes contra su labio inferior hasta que brotó sangre. Espera, querido papá, espera, te traeré fama y riqueza. Estaba tan pálido como su sábana. Sus ojos vagaban y estaban llenos de lágrimas. Su cuerpo frágil temblaba de fiebre. Pensaba en una sola cosa. Debo ser rápido, en media hora llegará mi padre, el carcelero. Entonces apresuró sus acciones. Con manos temblorosas agarró su cinturón de cuero y aseguró un extremo al gancho que sostenía la toalla. Luego hizo un lazo y, tras una pausa, se persignó con fervor y firmeza. Lágrimas enormes recorrieron sus mejillas sin restricciones. Sentía una profunda pena por alguien. Alguien le hacía señas. ¿Era su madre o sus hermanitas? Pero el carcelero se acercaba. No había un momento que perder. Se persignó de nuevo, cerró los ojos y metió la cabeza en el lazo. A las 10 de la mañana del mismo día, una mujer irrumpió en el conservatorio. Tenía el cabello desgreñado y, a pesar del frío, iba muy livianamente vestida. Lloraba, gritaba, se retorcía las manos, pero no encontraba palabras para expresar su dolor. La llevaron ante el director, quien la invitó a sentarse en una silla y dijo: «Cálmese, señora, y díganos qué sucede. Haremos todo lo posible por usted». Pero se sintió avergonzado de sus palabras corteses cuando finalmente logró enterarse de que la mujer era la madre de Vladimir y que la esperanza y futuro orgullo del conservatorio se había ahorcado esa mañana en su habitación con un cinturón de cuero. Se horrorizó aún más al enterarse de que Antón Yegorich, ese honorable hombre a quien habían visto tantas veces llevando a su hijo de la mano, había perdido la razón, que ni veía ni oía, sino que estaba abrazando el violín de Vladimir, besándolo y diciendo: «Este es mi hijo, nos hará famosos». Cuando Yuri se enteró de la catástrofe, tambaleó y cayó pesadamente en su silla. Se salvó por poco de un paro cardíaco. Con la muerte de Vladimir se había perdido la mayor oportunidad de su vida para adquirir fama. En media hora, el conservatorio estuvo en un estado de horror. La terrible noticia se había propagado de boca en boca con rapidez. Las damas lloraban, se desmayaban o entraban en histeria. Al día siguiente todo el conservatorio asistió al funeral de Vladimir. Sus compañeros de juegos llevaron el pequeño ataúd, seguidos por su madre desconsolada y sus hermanitas. El único que no estaba presente era Antón Yegorich. El fin.